Hola, me alegro mucho de que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal y dime en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Quiero saber qué tan lejos ha viajado. Benedita, ya no puedes vivir sola. Mañana viene el transporte del asilo. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera Patricia me dijo mientras yo sostenía en mis manos temblorosas la taza de café que mi difunto esposo Joaquín me había regalado en nuestro 50º aniversario. Acababa de cumplir 80 años hace apenas 2 semanas, y hacía solo 3 meses que había enterrado al amor de mi vida. Mi hijo Carlos estaba ahí, de pie junto a la ventana de la sala que yo misma había decorado con tanto cariño durante 45 años, sin siquiera mirarme a los ojos. El cobarde no podía enfrentarme después de lo que habían decidido a mis espaldas. ¿Cómo que asilo?, les dije, sintiendo como si un puño helado me apretara el pecho. Esta es mi casa. Joaquín y yo construimos cada rincón de este lugar con nuestras propias manos. Patricia se acercó con esa sonrisa falsa que yo había aprendido a odiar durante los últimos 15 años. Esa misma sonrisa que usaba cuando quería algo de nosotros. La misma sonrisa que había usado cuando sugirió que les prestáramos los 50,000 reales para el enganche de su nueva casa. La misma sonrisa cuando necesitaba que le pagáramos la escuela privada de sus hijos porque la familia se ayuda. ¡Ay! Mamá Vene, me dijo con esa vocecita empalagosa que me crispaba los nervios. Usted ya no puede cuidarse sola. Ayer la encontramos hablando con las plantas del jardín. Por supuesto que hablo con mis plantas. Exploté, sintiendo la sangre hirviendo en mis venas. Les he hablado durante 30 años. Joaquín y yo siempre les hablábamos. Por eso tengo el jardín más hermoso del barrio. Pero ya estaba decidido. Vi los papeles en la mesa del comedor. Mi mesa del comedor, papeles que ya tenía mi supuesta firma falsificada. Los reconocí porque había trabajado 35 años como secretaria en el banco. Sabía muy bien cómo lucía mi firma verdadera. El hogar San Miguel es muy bonito. Mamá, murmuró Carlos sin voltear a verme. ¿Tiene jardines, sí? ¿Tú conoces ese lugar?, le pregunté, y algo en mi tono hizo que finalmente me mirara. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? El silencio que siguió me dio la respuesta. No fue una decisión reciente. Habían estado esperando que Joaquín muriera para deshacerse de mí. Patricia se acercó más, y pude oler su perfume caro, ese perfume francés que costaba más de lo que yo gastaba en mercado en un mes, y me puso una mano en el hombro con fingida ternura. Benedita ya firmó todos los papeles. La casa ya está en proceso de venta. El dinero se va a usar para pagar el asilo, bueno, también para asegurar el futuro de los nietos. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era preocupación por mi bienestar. Era pura codicia. Mi casa, valorada en 800,000 reales según el avalúo que encontré casualmente sobre el refrigerador, iba a ser vendida para financiar su nueva vida, mientras yo me pudría en un asilo de ancianos. Me quedé ahí sentada, con 80 años de vida, 55 años de matrimonio, 45 años en esa casa, viendo cómo la familia por la que había sacrificado todo me apuñalaba por la espalda con la frialdad de un negociante. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de colapsar como seguramente esperaban, sentí una calma fría extenderse por todo mi cuerpo. ¿Saben qué?, les dije, dejando la taza sobre la mesa con cuidado deliberado. Tienen razón. Ya no puedo vivir sola. Vi cómo se relajaron, cómo Patricia sonrió con triunfo. Pero, continué, levantándome con más dignidad de la que había sentido en meses, tampoco puedo vivir con traidores. Y en ese momento, mientras veía sus caras de confusión, supe exactamente qué iba a hacer. Ellos no tenían idea con quién se estaba metiendo. Esa noche, después de que Carlos y Patricia se fueran con sus sonrisitas de victoria, me senté en la cocina con una libreta y un café bien cargado. Había aprendido durante mis 35 años en el banco que cuando algo olía mal, generalmente había más podredumbre de la que se veía en la superficie. Comencé por el principio. Como me enseñó mi jefe del banco, Benedita, los números nunca mienten. La gente sí. Fui al estudio de Joaquín, ese lugar sagrado donde manejaba todas nuestras finanzas con la precisión de un relojero suizo. Mis manos temblaron cuando abrí el primer cajón de su escritorio de caoba, pero tenía que hacerlo. Lo que encontré me hizo sentir náuseas. Extractos bancarios de los últimos 6 meses mostraban retiros autorizados por Carlos. 15,000 reales en enero, 23,000 en febrero, 18,000 en marzo,
siempre con la justificación de gastos médicos de papá que yo jamás había visto. Joaquín había muerto de un infarto fulminante, sin gastos médicos prolongados. Pero lo que realmente me partió el corazón fue encontrar una carta a medias que mi esposo había estado escribiendo a mano. Su letra temblorosa pero aún legible. Mi querida Benedita, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Sospecho que Carlos y Patricia han estado tomando dinero de nuestra cuenta. He estado muy enfermo para confrontarlos, pero tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te convenzan de que no puedes vivir sola. Eres la mujer más inteligente que conozco y... La carta se cortaba ahí. Mi esposo había muerto antes de terminar de advertirme sobre la víbora que habíamos criado. Lloré esa noche. Lloré por Joaquín. Lloré por mi ingenuidad. Lloré por los años que había dedicado a una familia que me veía como un estorbo con propiedades valiosas. Pero al amanecer, el llanto se había transformado en algo más peligroso. Determinación fría y calculada. Durante la semana siguiente, mientras ellos creían que yo estaba procesando mi destino en el asilo, me convertí en detective. Fui al banco donde había trabajado durante décadas. Mi antigua compañera Rosa, ahora gerente, casi llora al verme. Benedita, ¿cómo estás? Supe lo de Joaquín. Rosa, necesito un favor. Necesito ver todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. Lo que Rosa me mostró fue peor de lo que imaginaba. No solo habían estado robándome dinero regularmente, sino que habían usado mi información para abrir líneas de crédito a mi nombre. Debía 180,000 reales en tarjetas de crédito que jamás había solicitado. Rosa, le dije con voz serena, quiero que congeles todas mis cuentas inmediatamente. Y quiero copias de todo esto. Por supuesto, Benedita. Pero, ¿estás bien? Le sonreí con la misma calma que había aprendido a usar cuando los clientes del banco trataban de estafarme. Ahora sí voy a estar bien. Esa tarde, mientras Carlos y Patricia creían que yo estaba empacando mis cosas como una anciana obediente, yo estaba en el despacho del abogado más agresivo de la ciudad. Doctor Mendoza me recibió con curiosidad. Una mujer de 80 años solicitando sus servicios no era común. Señora Benedita, ¿en qué puedo ayudarla? Le mostré todos los documentos, los extractos, las líneas de crédito fraudulentas, los papeles del asilo con mi firma falsificada. Doctor Mendoza silbó bajito mientras revisaba cada papel. Esto es fraude sistemático, murmuró. Abuso financiero de adulto mayor. Falsificación de documentos. Señora, usted tiene un caso criminal muy sólido aquí. No quiero meterlos a la cárcel, le dije y vi su sorpresa. Quiero algo mejor que eso. ¿Qué tiene en mente? Me acomodé en la silla de cuero y sentí por primera vez en meses que estaba exactamente donde debía estar. Quiero justicia poética, doctor. Quiero que aprendan que subestimaron gravemente a la persona equivocada. Y entonces le conté mi plan. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Los siguientes días fueron los más productivos que había tenido en años. Me desperté con un propósito que no había sentido desde que me jubilé del banco. Pero esta vez, en lugar de ayudar a los clientes, me estaba ayudando a mí misma. Mi primera parada fue con mi vecina Esperanza, que había sido mi confidente durante 20 años. Esperanza tenía 75 años, pero su mente era filosa como un cuchillo y sus contactos en el barrio eran impresionantes. Esperanza, le dije mientras compartíamos café en su jardín, necesito que me ayudes a investigar algo muy delicado. Cuando le conté toda la situación, sus ojos se encendieron con la indignación que yo necesitaba ver. ¡Esos malditos! Explotó, golpeando la mesa con su puño arrugado. Carlos era tan dulce de niño. ¿Cómo se atrevió? Esperanza, necesito saber exactamente qué han estado haciendo con mi dinero. Tú conoces a todo el mundo en este barrio. Y vaya que lo conocía. En 3 días, Esperanza regresó con un informe que hubiera envidiado cualquier detective privado. Benedita, siéntate porque esto te va a doler. Carlos y Patricia no solo habían usado mi dinero robado para el enganche de su casa nueva. Habían comprado un BMW último modelo, 85,000 reales que reconocí inmediatamente como el dinero que faltaba de mi cuenta de ahorros para emergencias. Pero eso no era todo. Patricia ha estado presumiendo en el salón de belleza que finalmente se van a deshacer de ti, me contó Esperanza con voz temblorosa de rabia. Dijo textualmente, ya era hora de que la vieja se fuera. Esa casa vale una fortuna y nosotros nos la merecemos después de aguantarla tantos años.
Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho, pero seguí escuchando. Y hay más, Benedita. Tu nuera ha estado contándole a todo el mundo que tú tienes demencia senil, que te encontraron varias veces perdida en la calle, que olvidas apagar la estufa, que una vez casi causaste un incendio. Pero eso es completamente falso. Protest. Yo lo sé, tú lo sabes, pero ella está construyendo un caso público para justificar encerrarte en el asilo. Esa tarde, armada con esta información, fui directa a la fuente. El hogar San Miguel era exactamente lo que esperaba, un lugar deprimante que olía a desinfectante y desesperanza. Hablé con la directora, hermana Carmen, haciéndome pasar por una abuela preocupada por encontrar el mejor lugar para mi hermana mayor. ¿Qué cuesta la habitación privada más cara? Le pregunté. 8.500 reales mensuales, incluyendo todos los cuidados médicos. Rápidamente hice los cálculos. Con el dinero de la venta de mi casa, yo podría pagar 94 meses en ese lugar. Casi 8 años. Para cuando ese dinero se acabara, yo estaría muerta y ellos habrían disfrutado mi herencia completa. ¿Y qué pasa si la familia ya no puede pagar? Pregunté con inocencia fingida. La sonrisa de hermana Carmen se endureció. Bueno, tenemos habitaciones compartidas más económicas. Y si realmente no pueden pagar, tenemos convenios con asilos públicos. Ahí estaba. El plan completo se desarrolló ante mis ojos como una película de terror. Ellos iban a mantenerme ahí el tiempo suficiente para parecer responsables. Luego, gradualmente, ya no podrían permitirse los pagos, y yo terminaría en un asilo público mientras ellos vivían cómodamente con mi dinero. Esa noche, llamé al doctor Mendoza. Doctor, necesito acelerar mi plan. Y necesito que sea completamente legal, pero devastadoramente efectivo. Señora Benedita, he estado investigando a su hijo y su nuera. Tengo noticias interesantes. Dígame. Patricia tiene deudas de juego, mucho más grandes de lo que su hijo sabe. Su casa nueva está hipotecada a 95% y ya está en proceso de embargo. Necesitan su dinero desesperadamente, no solo por codicia, sino por supervivencia financiera. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Perfect. Eso hace que mi venganza sea aún más dulce. ¿Está segura de que quiere proceder, señora? Una vez que activemos este plan, no habrá vuelta atrás. Miré alrededor de mi sala, la sala donde había criado a Carlos, donde había celebrado Navidades y cumpleaños, donde había llorado la muerte de mis padres y había celebrado el nacimiento de mis nietos. La sala que ellos querían arrebatarme para financiar sus vicios y su irresponsabilidad. Doctor, nunca he estado más segura de algo en mi vida. El día antes de mi supuesto traslado al asilo, Carlos llegó con una camioneta de mudanza y 3 trabajadores. Yo los observé desde la ventana de mi habitación, fingiendo estar empacando mis pocos objetos personales permitidos. Patricia entró a mi cuarto con una caja de cartón en las manos, y esa sonrisa falsa pegada en la cara. Mamá Bene, solo puede llevarse esta caja. En el asilo no hay mucho espacio para... Patricia, la interrumpí con voz calmada. ¿Puedes sentarte un momento? Tengo algo que mostrarte. Algo en mi tono hizo que se pusiera alerta, pero se sentó en la orilla de mi cama. Saqué de mi mesa de noche una carpeta gruesa que había estado preparando durante días. Mira, quiero que veas algo muy interesante. Abrí la carpeta y puse ante ella las fotografías que mi detective privado había tomado. Sí, había contratado uno con mis propios ahorros secretos, dinero que había guardado durante años sin que nadie lo supiera. La primera foto mostraba a Patricia entrando a un casino en el centro de la ciudad. ¿Qué es esto?, murmuró, y por primera vez escuché nerviosismo real en su voz. Sigue viendo, le dije dulcemente. La segunda foto la mostraba en una mesa de póker, apostando fichas por miles de reales. La tercera la mostraba saliendo del casino a las 3 de la mañana, claramente ebria y desaliñada. Patricia, le dije con la misma voz suave que había usado durante años para explicar operaciones bancarias complicadas a clientes difíciles. Carlos sabe sobre tu problema con el juego. Su cara se puso blanca como papel. No sé de qué hablas. Mi querida nuera, continué, pasando a la siguiente página. Aquí tienes los registros de tus deudas con la casa de apuestas El Dorado. Debes 340,000 reals, con intereses que crecen cada semana. Sus manos temblaron cuando tomó el papel. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto? Ay, Patricia. Trabajé en un banco durante 35 años.
Sé cómo encontrar información financiera. Y también sé reconocer a una estafadora cuando la veo. Me levanté de la cama con una energía que no había sentido en meses. También sé que la casa nueva que compraron con mi dinero está a punto de ser embargada, que el BMW que compraron con mis ahorros ya tiene orden de recuperación, y que necesitan desesperadamente los 800,000 reales de la venta de mi casa para salvar su pellejo. Patricia se puso de pie bruscamente, con los ojos llenos de pánico y rabia. No puedes probar nada de esto. Sonreí y saqué otra carpeta. ¿No puedo? Aquí están las copias de todas las transacciones fraudulentas que hicieron con mi dinero, las líneas de crédito que abrieron a mi nombre, los retiros autorizados que Carlos hizo mientras Joaquín estaba muriendo. Abrí la carpeta y le mostré página tras página de evidencia. Y aquí, dije, sacando mi teléfono, está la grabación de tu conversación en el salón de belleza, donde le dices a María González que ya era hora de deshacerte de la vieja porque la casa vale una fortuna. Punto. Patricia se quedó paralizada. ¿Me grabaste? Yo no, pero Esperanza sí. Y María, y la señora López, y media docena de vecinas que están indignadas por tu traición. En ese momento, Carlos entró al cuarto. Mamá, ya cargamos todo en la camioneta. Es hora de... Se detuvo al ver la cara de terror de su esposa y los documentos esparcidos en mi cama. ¿Qué está pasando aquí? Patricia no podía hablar. Yo tomé el control. Carlos, hijo mío, siéntate. Es hora de que sepas exactamente con quién te casaste. Durante los siguientes 30 minutos, le mostré todo. Las deudas de juego, el robo sistemático de mi dinero, los planes de dejarme morir en un asilo público una vez que se acabara mi herencia. Vi cómo mi hijo se transformaba de conspirador confiado a víctima traicionada. Su cara pasó por confusión, incredulidad y finalmente, horror puro. Patricia, murmuró, ¿es esto cierto? Ella intentó mentir, pero yo tenía demasiada evidencia. Carlos, le dije con gentileza, tú eres mi hijo y te amo, pero durante meses has participado en robarme, humillarme y abandonarme. ¿Por qué? Él se quebró. Mamá, Patricia me dijo que tú querías ir al asilo, que ya no podías cuidarte sola, que era lo mejor para ti. ¿Y el dinero, hijo? Los 180,000 reales que han robado de mis cuentas. Carlos miró a su esposa con ojos de odio puro. Patricia me dijo que eran préstamos, que tú los habías autorizado para ayudarnos con la crisis financiera. ¿Qué crisis financiera? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las deudas de la casa, los coches, la escuela de los niños. Las deudas del casino, querrás decir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Ahora van a escucharme muy bien, los dos. Mañana a las 9 de la mañana tengo una cita en el despacho del doctor Mendoza. Van a acompañarme y vamos a arreglar este desastre que han creado. O van a enfrentar cargos criminales por fraude, abuso de anciano y falsificación de documentos. Caminé hacia la puerta de mi habitación, luego me volví. Y Patricia, mañana mismo vas a llamar al director del asilo y cancelar mi ingreso, porque resulta que esta vieja senil es mucho más lista de lo que pensabas. Los dejé ahí sentados, con sus planes destruidos y su futuro incierto. Por primera vez en meses, me sentí completamente viva. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. A las 9 de la mañana del día siguiente, Carlos y Patricia llegaron a mi casa con caras de funeral. Habían pasado la noche discutiendo. Los escuché desde mi ventana hasta las 3 de la madrugada. Patricia llorando, Carlos gritando, los niños preguntando qué pasaba. Pero yo había dormido como un bebé por primera vez en meses. Buenos días, les dije con una sonrisa serena mientras servía café en la cocina. Espero que hayan descansado bien. Patricia tenía los ojos hinchados y Carlos lucía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mamá, murmuró Carlos, anoche hablamos y... Guarda tus disculpas para el doctor Mendoza, lo interrumpí suavemente. Vamos a llegar tarde. El viaje al despacho del abogado fue silencioso. Yo iba en el asiento delantero, tarareando una canción que solía cantar con Joaquín, mientras ellos sudaban nerviosamente atrás. Doctor Mendoza nos recibió en su oficina elegante con vista al centro de la ciudad. Había dispuesto todos los documentos sobre su escritorio de caoba como evidencia en un juicio.
Señora Benedita, me dijo con respeto profesional, ¿está lista para proceder? Complementé lista, doctor. Me volví hacia Carlos y Patricia, que se veían diminutos en las sillas de cuero. Ahora van a escuchar exactamente lo que va a pasar. Les dije con la voz que había usado durante décadas para explicar políticas bancarias no negociables. Primer punto, van a devolver cada centavo que robaron de mis cuentas. Los 180,000 reales de las líneas de crédito fraudulentas, más los 85,000 del BMW, más los 50,000 del enganche de su casa. Total, 315,000 reals. Patricia abrió la boca para protestar, pero Dr. Mendoza la silenció con una mirada. Segundo punto, van a cancelar inmediatamente mi ingreso al asilo y van a compensar al hogar San Miguel por cualquier gasto incurrido en mi nombre. Tercer punto, y este es mi favorito, continué, sintiendo una satisfacción deliciosa. Patricia va a entrar a un programa de rehabilitación para ludópatas. Yo voy a pagar el programa más caro y más intensivo de la ciudad. 6 meses internada, sin visitas familiares, sin acceso a dinero. La cara de Patricia se puso verde. No puedes obligarme. ¿No puedo? Sonreí dulcemente. Doctor Mendoza, ¿puede explicarle a mi nuera sus opciones? El abogado se acomodó en su silla. Señora Patricia, tiene 2 opciones. Opción A. Acepta voluntariamente el tratamiento que su suegra generosamente va a financiar, mientras su familia trabaja para pagar sus deudas. Opción B. Enfrenta cargos criminales por fraude sistemático, abuso de anciano, falsificación de documentos y uso fraudulento de identidad. Con la evidencia que tenemos, está bien de entre 8 y 12 años de prisión. El silencio fue hermoso. Pero hay más, continué, disfrutando cada segundo. Cuarto punto. Carlos, vas a mudarte de regreso a esta casa con los niños mientras Patricia está en rehabilitación. Vas a cuidarme, cocinar, limpiar y ser el hijo que debiste ser desde el principio. Mamá, yo no he terminado. Quinto punto. Van a vender su casa nueva y el BMW para pagar sus deudas conmigo. Si no es suficiente, Carlos va a conseguir un segundo trabajo hasta saldar cada centavo. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo la ciudad que había sido mi hogar durante 80 años. Y sexto punto, el más importante, van a firmar un documento legal renunciando cualquier derecho sobre mi herencia. Esta casa, mis ahorros, mis inversiones, todo se irá a obras de caridad cuando yo muera. Ustedes no verán ni un peso. El grito de Patricia fue satisfactorio. Pero somos tu familia. Los nietos. Me volví hacia ella con una sonrisa helada. Mi querida Patricia, tú misma dijiste que era hora de deshacerte de la vieja. Bueno, felicidades. Acabas de conseguir exactamente lo contrario. Doctor Mendoza puso los contratos sobre la mesa. Tienen 5 minutos para decidir. Después de eso, presento los cargos criminales y esto se vuelve un asunto público. Imaginen los titulares. Familia traiciona y roba a abuela de 80 años. Punto. Carlos tomó la pluma con manos temblorosas. No hay otra opción, mamá. Lo miré con tristeza genuina. Carlos, durante meses conspiraste para robarme mi dinero, mi casa y mi dignidad. La única razón por la que no estás enfrentando cargos criminales es porque eres mi hijo. Pero mi generosidad tiene límites. Firmó todos los documentos. Patricia también, entre sollozos de rabia y humillación. Cuando salimos del despacho, me sentía como si tuviera 40 años otra vez. Ah, una cosa más, les dije mientras esperábamos el taxi que había llamado para mí. Carlos, tienes hasta el domingo para mudarte de regreso a la casa. Patricia, el lunes te internas en el centro de rehabilitación. ¿Y si no lo hacemos? Patricia me desafió con los últimos vestigios de su arrogancia. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Detective Ramírez? Sí, soy Benedita Santos. ¿Está listo el expediente que discutimos? Perfecto. No, por ahora no será necesario, pero manténgalo disponible. Colgué y le sonreí. Ese era mi detective privado. Tiene suficiente evidencia para arruinar sus vidas completamente si deciden no cooperar, incluyendo fotos muy comprometedoras de Patricia con cierto gerente del casino que está casado con la hermana del alcalde. Patricia se puso pálida como un fantasma. ¿Cómo? Patricia, queer Rita, the best mass grave in a two open any. Yo no solo trabajé en un banco durante 35 años.
También fui secretaria del gerente de investigación de fraudes. Conozco todos los trucos. Subí al taxi con más gracia de la que había sentido en décadas. Nos vimos el domingo, Carlos. Y Patricia, que disfrutes tu rehabilitación. Yo personalmente elegí un programa muy riguroso. Mientras el taxi se alejaba, los vi de pie en la acera, derrotados y destruidos. Era solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. El domingo llegó como un día de victoria absoluta. Desde mi ventana, vi llegar a Carlos con una camioneta de mudanza mucho más pequeña que la que habían traído para llevarse mis cosas. La ironía era deliciosa. Pero mi verdadera satisfacción llegó cuando Patricia subió a mi casa para hablar una última vez antes de irse al centro de rehabilitación. Benedita, me dijo con voz quebrada, por favor, reconsidéralo. Mis hijos me necesitan. Me serví una taza de té, en mi vajilla buena, la que había heredado de mi madre, y la miré con calma. Patricia, tus hijos van a estar mejor sin una madre adicta al juego que roba a su familia. 6 meses de tratamiento es lo mejor que les puede pasar. Pero, no hay peros. Y para que veas que no soy una mujer cruel, te tengo una sorpresa. Saqué una carpeta nueva de mi mesa. El centro de rehabilitación que elegí para ti es muy especial. Se llama Nuevo Amanecer y está en las montañas, a 3 horas de aquí. Abrí la carpeta y le mostré las fotos del lugar. Era hermoso, lujoso, con jardines y spa. ¿Vías? No te voy a mandar a un lugar horrible. Es el mejor centro de América Latina. Cuesta 25,000 reales al mes. Patricia me miró con confusión. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste algo tan caro? Sonreí con dulzura maternal. Porque, mi querida nuera, quiero que tengas tiempo de reflexionar sobre lo que hiciste en el ambiente más hermoso posible. Sin distracciones, sin casino, sin manera de lastimar a tu familia. ¿Y por qué puedo pagarlo? Le entregué otro documento. También contraté servicios adicionales para ti. Terapia individual diaria, masajes, yoga, meditación, clases de arte. Todo para que salgas siendo una mejor persona. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Benedita, yo lo siento mucho. De verdad. Lo sé, le dije suavemente. Y por eso estoy invirtiendo 150,000 reales en tu rehabilitación. Porque creo que puedes cambiar. Pero entonces mi voz se endureció. Pero también porque durante 6 meses vas a despertar cada día recordando que tu víctima de 80 años te superó en inteligencia, te venció en estrategia, y ahora está controlando cada aspecto de tu vida. El lunes por la mañana, vi partir a Patricia en el transporte del centro de rehabilitación. Carlos estaba llorando, realmente llorando, y por primera vez sentí algo de compasión por mi hijo. Carlos, le dije mientras desayunábamos en mi cocina, sé que esto es difícil para ti. Mamá, yo no sabía sobre las deudas de casino. Te juro que no sabía. Lo sé, hijo, pero si sabías que me estaban robando dinero. Si sabías que mi firma estaba falsificada en los papeles del asilo. Y si decidiste traicionarme. Él asintió con vergüenza. ¿Cómo puedo arreglar esto? Ya estás empezando, le dije, señalando hacia el fregadero lleno de platos. Pero va a tomar mucho más que lavar trastes. Durante las siguientes semanas, convertí a Carlos en mi servidor personal. Se levantaba a las 6 de la mañana para prepararme desayuno. Limpiaba la casa de arriba a abajo. Hacía las compras, cocinaba, lavaba, planchaba. Y cada noche se sentaba conmigo en la sala mientras yo le contaba historias de cuando era niño, de cuando era un hijo amoroso y honesto. ¿Recuerdas, Carlos, cuando tenías 8 años y encontraste 100 reales en el parque? Sí, mamá. ¿Y qué hiciste? Los llevé a la policía, murmuró con vergüenza. Exacto, me dijiste. Mamá, este dinero no es mío. Alguien lo está buscando. ¿Qué le pasó a ese niño? Las lágrimas corrían por su rostro. No lo sé, mamá, no lo sé. Pero mi venganza más satisfactoria llegó cuando las noticias se extendieron por el barrio. Esperanza, mi fiel aliada, se había encargado de contar la historia confidencialmente a algunas vecinas electas. En menos de una semana, todo el vecindario sabía que Patricia había sido una ladrona jugadora, que Carlos había conspirado contra su propia madre y que yo había derrotado a ambos con pura inteligencia.
Las visitas comenzaron a llegar. «Ay, Benedita», me decía la señora López, «siempre supe que esa Patricia no te convenía». «Benedita», me comentaba el señor Martínez del supermercado, «qué valor el tuyo de defenderte así. Mis respetos». Una tarde, mientras tomaba té en mi jardín, en mi casa, llegó una visita inesperada. Era Marco Antonio, el viudo de 78 años que vivía 2 cuadras abajo. Siempre había sido amable conmigo, pero desde la muerte de Joaquín apenas habíamos hablado. «Benedita», me dijo con timidez, «vine a disculparme». «¿Por qué, Marco?» «Porque cuando escuché que te ibas al asilo, pensé en visitarte, pero no lo hice. Pensé que ya no querrías compañía. Ahora me entero de toda la verdad y me siento terrible». Sonreí y le serví una taza de té. «Marco, no tienes nada de que disculparte, pero me alegra que hayas venido». Nos quedamos hablando toda la tarde. Marco me contó sobre su soledad desde que murió su esposa Elena. Yo le conté sobre mi batalla contra Carlos y Patricia, y cómo había redescubierto mi fuerza. «Benedita», me dijo antes de irse, «eres la mujer más valiente que conozco». Y por primera vez en meses, sentí mariposas en el estómago. A los 80 años, un mes después de que Patricia entrara a rehabilitación, recibí una llamada inesperada. «Señora Santos, soy la doctora Mercedes Vega, del Centro Nuevo Amanecer. Dígame, doctora, ¿cómo está Patricia?» «Señora, necesito hablar con usted. ¿Podría venir a visitarnos esta semana?» La curiosidad me mataba, pero mantuve mi voz serena. «Por supuesto. ¿Hay algún problema?» «No es problema, pero Patricia ha tenido algunos descubrimientos importantes durante su terapia. Creo que sería beneficioso que ustedes hablaran». El viernes siguiente, Marco Antonio se ofreció a acompañarme al centro. Durante las últimas semanas, él había comenzado a visitarme regularmente. Llevaba flores de su jardín, me ayudaba con las compras pesadas, y habíamos comenzado a caminar juntos por las tardes. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó mientras conducía por las montañas. «Marco, durante 80 años he enfrentado todo lo que la vida me ha puesto enfrente. Una nuera arrepentida no me va a intimidar». El Centro Nuevo Amanecer era aún más hermoso en persona. Patricia se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con el cabello gris natural que siempre había tenido. Pero algo en sus ojos había cambiado. «Benedita», me dijo cuando nos sentamos en el jardín del centro, «gracias por venir». «¿Cómo estás, Patricia?» Respiro profundo antes de responder. Destruida, pero por primera vez en años, puedo ver claramente. Me contó todo. El juego había comenzado años atrás, con pequeñas apuestas inocentes con sus amigas. Luego escaló a casinos online, después casinos reales, después préstamos, después mentiras, después robos. Cuando murió don Joaquín, me dijo con voz quebrada, «Vi una oportunidad. Tu dolor, tu vulnerabilidad, lo vi como una ventana para resolver mis problemas». «¿Y Carlos?» Le mentí sobre todo. Le dije que tú habías autorizado los préstamos, que querías ir al asilo, que estabas perdiendo la memoria. Él creyó cada mentira porque confiaba en mí. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez parecían genuinas. «Benedita, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que traicioné no solo tu confianza, sino también la memoria de don Joaquín. Pero quiero que sepas que estos meses han sido los más claros de mi vida adulta». Guardé silencio, procesando sus palabras. «¿Y qué esperas de mí ahora, Patricia?» «Nada», respondió inmediatamente. «No espero perdón. No espero que retires las condiciones que pusiste. Solo quería que supieras que tu plan funcionó. Me obligaste a enfrentar lo que era, y ahora tengo que vivir con esa verdad». Más tarde, mientras Marco y yo conducíamos de regreso, él me preguntó, «¿Crees que dice la verdad?» «Creo que finalmente está diciendo la verdad, pero eso no borra lo que hizo». «¿Vas a cambiar algo?» «Las condiciones, el testamento». Me quedé pensando mientras veía el paisaje pasar por la ventana. «Marco, durante meses me trataron como si fuera una anciana inútil cuya única función era morir y dejar herencia. Me robaron mi dinero, mi dignidad y casi mi hogar. ¿Por qué debería cambiar algo porque ahora Patricia está arrepentida?» «Porque eres mejor persona que ellos», me respondió suavemente. Esa noche,
Mientras cenaba con Carlos en nuestra cocina, decidí ponerlo a prueba. Carlos, hoy fui a ver a Patricia. Él dejó de comer inmediatamente. ¿Cómo está? Diferente. Arrepentida, creo. Me contó la verdad sobre el juego, sobre cómo te mintió. Carlos suspiró profundamente. Mamá, yo debía haber investigado más. Debía haber preguntado más. Debía haberte creído cuando dijiste que no habías autorizado esos préstamos. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué era más fácil creer que estabas perdiendo la memoria que aceptar que mi esposa era una mentirosa y una ladrona? Lo miré fijamente. ¿Y qué has aprendido de todo esto, hijo? Que subestimé gravemente a mi madre, que por codicia traicioné a la mujer que me dio todo, y que merezco cada consecuencia de mis actos. Era la primera respuesta completamente honesta que había recibido de él. Carlos, le dije, mañana vas a hacer algo por mí. Lo que sea, mamá. Vas a ir al cementerio y le vas a pedir perdón a tu padre. Le vas a contar todo lo que pasó, todo lo que hiciste y todo lo que has aprendido. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mamá. Y después vas a decidir qué tipo de hombre quieres ser por el resto de tu vida. Porque yo ya decidí qué tipo de madre voy a ser. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tal vez, solo tal vez, había logrado algo más que venganza. Había logrado justicia real. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi jardín, en mi casa, viendo a mis nietos jugar bajo el árbol de mangos que Joaquín plantó hace 30 años. Carlos cumplió cada una de mis condiciones. Vendió la casa nueva y el BMW para pagar sus deudas conmigo. Consiguió un segundo trabajo en las noches como contador independiente. Y más importante aún, se convirtió en el hijo que yo había criado originalmente. Patricia salió de rehabilitación hace 3 meses. Está viviendo en un apartamento pequeño que yo alquilo para ella. Sí, decidí ayudarla, pero con mis condiciones. Trabaja medio tiempo en una biblioteca y asiste a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Todavía no he cambiado mi testamento, pero tampoco he descartado completamente la idea. La venganza perfecta, resulta ser, no siempre es la que uno planea. Pero la historia más hermosa no es sobre ellos, es sobre mí. Marco Antonio está ahora sentado a mi lado, leyendo el periódico mientras yo termino de escribir estas memorias. Hace 2 meses me pidió que fuera su novia oficial, a los 80 y 78 años, respectivamente. ¿Novia? Le pregunté riéndome. Marco, no somos demasiado viejos para esas palabras. Benedita, me respondió tomando mis manos arrugadas entre las suyas, nunca somos demasiado viejos para el amor. Y definitivamente nunca eres demasiado vieja para que te conquisten apropiadamente. Y vaya que me ha conquistado. Marco cocina para mí los domingos. Es mejor cocinero que Carlos, para su horror. Me lleva a bailar los sábados por la noche a un club para personas mayores que descubrimos cerca del centro. Me trae flores todos los martes sin razón especial. Y me mira como si fuera la mujer más bella del mundo, aún con mis 80 años, mi cabello completamente gris, y mis manos llenas de manchas de edad. Marco, le pregunto a veces, ¿no te parece raro que estemos comenzando una relación a esta edad? Benedita, me responde siempre, lo único raro sería desperdiciar el tiempo que nos queda juntos preocupándonos por lo que piensen otros. La semana pasada, mis nietos, ahora de 12 y 14 años, me preguntaron si Marco era mi novio. ¿Qué opinan ustedes? Les pregunté. Nos gusta, dijo mi nieta Sofía. Te hace reír mucho. Y no trata de robarte como mamá, añadió mi nieto Diego con la brutal honestidad de los adolescentes. Carlos casi se atraganta con su café. Diego, comenzó a regañarlo. No, Carlos, lo interrumpí. Deja que los niños hablen. Han visto más verdad que muchos adultos. Porque esa es la lección más importante que he aprendido durante este año extraordinario. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 80 años, redescubrí mi fuerza. A los 80 años, derroté a personas 40 años más jóvenes que yo. A los 80 años, encontré un nuevo amor. A los 80 años, me convertí en la heroína de mi propia historia.
Las mujeres de mi generación crecimos creyendo que después de cierta edad, nuestras vidas eran solo sobre ser abuelas abnegadas y esperar la muerte silenciosamente. Que nuestro valor estaba en lo que podíamos dar a otros, no en lo que merecíamos para nosotras mismas. Mentira. A los 80 años soy más fuerte, más sabia y más libre de lo que nunca he sido. He sobrevivido guerras, crisis económicas, la muerte de mis padres, la crianza de hijos, 55 años de matrimonio y la traición de mi propia familia. Soy una guerrera, soy una superviviente, y soy digna de amor, respeto y felicidad. Ayer, Marco me pidió que considerara mudarme con él a su casa, o que se mudara permanentemente a la mía. No para casarnos, me aclaró rápidamente. Eso solo si tú quieres, pero para no desperdiciar ni una noche más durmiendo en casas separadas. Le dije que lo pensaría, pero esta mañana, mientras veía el amanecer desde mi ventana, tomé mi decisión. A los 80 años, voy a vivir con mi novio. Voy a dormir cada noche junto a un hombre que me ama exactamente como soy. Voy a despertar cada mañana sabiendo que elegí mi felicidad por encima de las expectativas de otros. Y si eso escandaliza al vecindario, que se escandalice. Carlos me preguntó anoche si no me daba pena lo que va a decir la gente sobre Marco y yo. Hijo, le respondí, durante 80 años me preocupé por lo que pensaran otros. Por ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta, la vecina perfecta. Y cuando más los necesité, esas mismas personas a las que había tratado de complacer me traicionaron. Me levanté de mi silla y lo miré directamente a los ojos. Ahora solo me importa lo que piense yo. Y yo pienso que merezco ser feliz. Esta tarde, Marco y yo vamos a ir al centro comercial a comprar maletas nuevas. Mañana, él se muda oficialmente a mi casa, porque la mía es más grande y tiene el jardín más hermoso. Patricia va a seguir viviendo en su apartamento, pagando sus deudas conmigo con su salario de bibliotecaria. Carlos va a seguir criando a sus hijos aquí, aprendiendo a ser un mejor padre y un mejor hijo. Y yo voy a seguir siendo la matriarca de esta familia, pero ahora en mis términos, porque resulta que la mejor venganza no fue destruir a quienes me traicionaron. La mejor venganza fue convertirme en la versión más poderosa, más libre y más feliz de mí misma. Y si una mujer de 80 años puede reinventar completamente su vida, recuperar su poder, derrotar a sus enemigos y encontrar un nuevo amor, entonces cualquiera puede hacerlo. La edad es solo un número. La sabiduría es poder. Y nunca es demasiado tarde para ser quien realmente merece ser. Esta noche, Marco y yo vamos a brindar por nuestro futuro juntos. Mañana comenzamos oficialmente nuestra nueva vida. A los 80 años, finalmente soy libre. ¿Te inspiró la historia de Benedita? Déjame saber en los comentarios qué parte te gustó más y si tú también crees que nunca es tarde para comenzar de nuevo. No olvides darle like y suscribirte para más historias de empoderamiento y segunda oportunidades.